Bueno, vamos a seguir con la parte de demanda, la parte de consumo, ¿sí? Los consumidores. Y ahora vamos a empezar a ver lo que es el por qué, ¿sí? A qué se debe que la gente consuma o demande determinados bienes. Y esto tiene que ver con la utilidad, ¿sí? Yo les pregunto, ¿no? Y quiero que alguno me saque una duda. ¿Qué van a cenar después de esta clase? No digan hamburguesas, porque eso fue lo del viernes pasado, ¿no? ¿Qué van a cenar esta noche? Bondiola. Bondiola, va. ¿Y por qué? Ah, que invita el que va. Yo llevo el vino. No, yo no sé. Vení nomás, no hay problema. 23.59 te tenés que ir gastando. 23.59 te tenés que retirar, ¿no? No te queda otra. ¿Por qué va a comer No queda bondiola otra. usted? Porque nos gustó esa idea. Qué sé yo. Bien. ¿Algún otro? Están todos comiendo, parece. En mi casa creo que van a ser lomitos con papas fritas, porque la, la señora de la casa está trabajando también, así que me parece que ese va a ser el menú. No, nosotros ya pedimos delivery, así que. Gastón, ¿te acuerdas de las veces que nos hemos encontrado ahí en el hiper? Y Sí, sí, sí. ¿te acuerdas cuando nos mirábamos en Chango y éramos puro gaseosa? Sí, Y mirabas ese grupo de jóvenes que siempre eran, la mayoría eran todos masculinos, y iban, o sea, vos entras al hiper, si todos conocen, se van, ubicaban todos al fondo, a la derecha, ¿sí? En ese sector, no la parte de jardinería, sino un poquito más, un poquito ahí, donde está todo un sector de madera y hay varias cosas para ingerir. ¿Por qué esa gente va a comprar ese lado? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué algunos compramos, como Gastón y yo, que somos chicos sanos, que compramos gaseosas, aguas saborizadas, ¿sí? Y por qué gente, generalmente masculino, de menos edad que nosotros, no tanto, pero van a comprar este tipo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Para generalmente un viernes, un sábado a la noche. ¿Y a qué piensan ustedes que se debe esto? ¿Por qué el compañero iba a comer una bondiola y no, por ejemplo, una milanesa? Por gusto de cada uno. Por gusto de cada uno. Sí, vamos a suponer que vos tenés un gusto caro, ¿no? Vamos a suponer, o no tan caro. Vamos a suponer que te gusta el whisky. Caso hipotético. No digo que te guste el whisky, ¿no? Caso hipotético. El precio del whisky se fue por las nubes, ¿no? Poner que la botella salía. No, no tomo whisky, le voy a decir los precios, pero sin saber. La botella salió 8.000 mangos y ahora sale 16.000. ¿Lo vas a seguir comprando por gusto? No porque me quedo seco. Claro, esto tiene que ver con una cuestión de satisfacción. O sea, la satisfacción también está asociada a lo que es el precio, pero la utilidad de los bienes va a estar guiada por lo que es una sensación de satisfacción. ¿Qué es lo que me va a generar una satisfacción por el consumo de ese, de ese bien o de ese servicio? Es un sentimiento de placer, ¿sí? No nos vayamos al otro campo, pero sería un sentimiento de placer de poder comprar esos bienes o esos servicios, o adquirir esos servicios, ¿sí? Generalmente a mayor satisfacción, mayor va a ser la utilidad. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen ganas? Vamos a preguntarlo de otra forma, ¿no? Yo calculo que, yo creo que ninguno de acá ahora tiene o le está generando mucha utilidad terminar que los profes terminen de hablar de economía general para ir a consumir una cerveza bien helada, calculo, ¿no? O sea, ¿por qué se da eso? Tiene que ver por una cuestión de utilidad, o sea, ese sentimiento de placer que te genera consumir o adquirir ese bien, ¿sí?
Estamos todos esperando que terminemos economía general para ir a ingerir esa cerveza bien fría. Los tipos de utilidades que podemos encontrar, ¿sí? Generalmente que se pueden diferenciar. El primero de todo es la utilidad cardinal, ¿sí? Y por último, y después apareció con el tiempo lo que es la utilidad ordinal. La cardinal es aquella que mide, o el objetivo es tratar de medir, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de un producto? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad, el grado de satisfacción, el grado de placer que me da a mí ese producto? Ahora, ¿cuál es el problema? Volvamos al tema de la cerveza bien helada que vamos a tomar todos después de que se termine la economía general. ¿Sí? Antes de consumir la primera lata de cerveza o botella, depende de los gustos de cada uno, ¿sí? Antes de consumir esa cerveza, ese grado de satisfacción que a mí me va a generar eso es un determinado, vamos a suponer es X. ¿Sí? Ahora, una vez que tomen esa cerveza, ¿cuál piensan ustedes que va a ser mi grado de satisfacción para demandar o para consumir una segunda cerveza? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser mayor? ¿Menor? Menor. ¿Por qué? Y pues ya la satisfacción, ya está, ya es como que tomamos una. Ya, ¿viste? Porque siempre la primera es la que te remueve todo y vos decís, es lo que vos necesitabas, y después vos decís, ya una segunda o poner una tercera, ya es como que ya cumpliste esa sensación de placer, entonces ya como que estás pensando en otra cosa o ya no te interesa, ¿sí? O sea, el problema de la utilidad cardinal, ¿sí? Que su objetivo es medir la utilidad de un producto, el problema radica en que cómo medir la utilidad de un producto cuando el consumo de determinados bienes o de la mayoría de los bienes no es un único consumo, sino que yo puedo comprar 1, 2, 3, 4, 5, y la utilidad que me genera, el grado de satisfacción que me genera la primera, no va a ser lo mismo que la tercera, cuarta. Ustedes imagínense, algunos de ustedes que dicen, previa a Semana Santa, dicen, mira, vamos a tener joda miércoles, jueves, viernes y sábado de la noche, ¿sí? En distintos lugares, pero vamos a tener todo joda. Bien. Obviamente clandestina, porque otra cosa no se puede hacer. Perfecto. El miércoles de la noche ustedes están con unas ganas de ir. Bueno, va. El jueves de la noche, ya la segunda el jueves de la noche, ya la segunda noche, ya están con ganas, pero ya viste, empieza a aflojar, ¿viste? El cuerpo te empieza a pasar factura. La tercera noche, que sería el viernes, ya medio que ya empezás a dudar y ya la última noche ya no querés saber más nada. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto, el grado de satisfacción, ¿sí? Por consumir determinado servicio o bien, no va a ser el mismo al principio o en la primera unidad que en la última. Entonces, ese es el problema fundamental que tiene la utilidad cardinal. ¿Sí? O sea, yo si bien puedo medir cuál es la utilidad de un producto, se me va a complicar cuando empieza a consumir esas unidades de ese bien y ya la unidad que me va a generar, la satisfacción que me genera la próxima unidad, va a empezar a ser menor. Entonces empieza a ser todo decreciente. Salvos, ¿sí? Salvos casos puntuales que se denominan, ¿cómo es? Se denominan situaciones anormales, ¿sí? Ejemplo bien práctico, ¿sí? El álbum de figuritas Los Mundiales, que cuando éramos chicos estábamos todos enloquecidos para ir a comprar las figuritas para tratar de completar el álbum, ¿se acuerdan? Ahora ninguno compró el álbum de figuritas. Sí, sí, sí. ¿Y vos qué querías? ¿Querías completar el álbum o no querías? Y sí. ¿Lo completaste o no? No, nunca. Pero ¿cuál es? O sea, pongamos a pensar en ese caso que es una normalidad. Vos agarrabas y decías, no sé, 400 figuritas, tenías 100. Conseguías 5 más y vos decís, qué bueno, cada vez te ponías más contento, cada vez sentías más placer y así a medida que ibas consiguiendo ¿cómo es? Más figuritas. Imagínense si completaban todo lo que era ¿cómo es? Completaban todo lo que era el álbum. Imagínense del otro lado los padres que poner, comprar figuritas para ver si ustedes podían completar el álbum, ¿no? Pero bueno.
El padre, en ese caso, mira lo que es la satisfacción del hijo. Fíjense que a medida que el hijo trataba de cumplir o cumplimentar cada vez más el álbum de figuritas, se iba a poner más contento. La utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal es la utilidad adicional, o sea, el grado de sensación de satisfacción, de placer que se genera por cada nueva unidad del producto que yo consumo. ¿Sí? Recién decíamos que no es lo mismo el grado de satisfacción, el placer por consumir la primera unidad que consumir la tercera, cuarta, quinta. ¿Sí? Ya, como que yo, ese gustito de esa sensación de la primera unidad, ya no lo empezamos a sentir en la segunda, tercera, ni que hablar en la última, ¿no? Entonces eso hace que, como dice acá, la ley de utilidad marginal empieza a ser decreciente. O sea, yo a medida que avanzo en el consumo de esas unidades, del bien que sea, ¿no? El que ustedes quieran, fíjense que la utilidad total, que si bien la utilidad total sube, se va incrementando, fíjense que no sube o no se incrementa de a una unidad en la misma proporción, sino que cada vez menor. ¿Sí? Entonces, el problema, como decíamos antes, es medir la utilidad cardinal cuando la utilidad que agrega la primera unidad no es lo mismo que la última. ¿Sí? Entonces, después tenemos la utilidad ordinal. La utilidad ordinal, el objetivo no es medir, digamos, no es medir cuál es la satisfacción de placer que me da un determinado producto, sino empieza a ser el establecimiento de un orden de preferencias según cuál sea aquella que me reporta mayor utilidad. Volvamos al caso de los pibes que se van al hiper a comprar al fondo a la derecha. ¿Sí? Ahí al fondo a la derecha tenés cerveza, vino, fernet, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué van a comprar una cosa y por qué no compran otra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van, hacen un pacto, se ponen a negociar, se ponen a decir, y empiezan a ver cuáles les genera una mayor utilidad, una mayor satisfacción. Después terminan comprando de todo, pero bueno, la idea es tratar de buscar aquello que le da una mayor satisfacción. ¿Sí? Lo importante no es medir cuánto es la preferencia, sino es establecer un orden de prioridades. Y la maximización de la utilidad del consumidor va a estar dado por, primero, dos supuestos. ¿Sí? Economía, siempre hablamos que tenemos recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Sí? Dado eso, sabemos entonces, podemos definir o podemos decir que los ingresos, que son nuestros recursos, van a ser limitados. ¿Sí? Salvo que seamos multimillonarios, podríamos llegar a pensar, pero siempre vamos a tener un monto, un recurso limitado. Y la satisfacción que me reporta cada producto es muy diferente. ¿Sí? A ver, alguno que me comente cuál es ¿qué le genera más satisfacción? ¿Un vino o una cerveza? Cerveza. ¿Por qué? Me gusta más que ¿Te gusta más? ¿Cuánto sale la cerveza de litro? Vamos a la lata, 50 pesos la lata, más o menos. ¿Sí? 50 pesos. ¿Cuánto sale una botella de vino? 300, 400, 500, depende de la calidad, la, la estancia, un montón de cuestiones. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que ahora la lata de 50 pesos se fue a 300 pesos. ¿Te va a seguir generando una misma satisfacción o la misma satisfacción lo que es la cerveza? Se fue a comprar una cerveza, parece. Sí, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? La lata de cerveza pasó de 50 pesos a 300 pesos. ¿Cómo sigue tu Sí, percepción del placer con respecto a la cerveza? y va a bajar. Ah, va a bajar, porque también tiene que ver una cuestión o del precio o del ingreso que en cierta forma tienen que estar relacionados. O sea, si aumenta el precio, tu ingreso, o mejor dicho, tu poder adquisitivo, ¿sí? Tu poder de compra, va a disminuir porque generalmente todos tienen un ingreso limitado o fijo, y al subir los precios de los productos empieza a bajar el poder de adquisición de los consumidores.
El principio de X marginal, o de X marginalidad, a mí me dice que cada bien, ¿sí? Yo voy a demandar cada bien que en el punto, yo voy a demandar cada bien hasta el punto en el cual la utilidad marginal por peso gastado, ¿sí? Utilidad marginal por peso gastado, y acá volvemos al tema de la lata de cerveza que vale 50 y pasó a valer 300 pesos. Fíjense cómo cambió de opinión la compañera. Es igual a la utilidad marginal por peso gastado en cualquiera de los otros productos. ¿Sí? Si bien yo tengo un grado de satisfacción, un grado de placer por un determinado producto, ¿sí? El precio es importante. ¿Sí? Vamos a suponer un caso puntual. ¿Sí? La lata de cerveza que sale 50 pesos, ¿sí? Y la botella de vino que vale 150 pesos. ¿Sí? Yo para demandar, ¿sí? Para demandar la misma cantidad o la misma proporción o la misma cantidad, lo que es una botella de vino a una lata de cerveza, a mí la lata de, perdón, la botella de vino me tiene que generar un grado de satisfacción o una utilidad marginal, ¿sí? Que sea el triple de la lata de cerveza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me dice que el principio de X marginal es, yo voy a demandar todos los productos que la utilidad marginal por peso gastado me dé lo mismo. ¿Sí? Ahora, si esa botella de vino de 150 que me genera el triple de utilidad marginal, en contraste de lo que es la lata de cerveza, esa botella de vino en vez de 150 pasa a valer 500 pesos, ¿sí? Fíjense cómo mi grado de demanda o mi utilidad marginal por peso gastado disminuye, entonces voy a demandar menos unidades del vino en este caso. La utilidad marginal es la utilidad adicional marginal del ingreso, la utilidad adicional que obtendría el consumidor si disfrutara del consumo por tener un peso adicional. ¿Sí? Al tener más ingreso o un ingreso mayor, yo incremento mi poder adquisitivo. O sea, puedo comprar, con mi nuevo ingreso, puedo comprar más unidades o más cantidad de bienes y servicios. ¿Se escucha bien el video? Porque veo como que se está medio que se traba, ¿no? Por Pregunto. ahí se traba un poquito, pero se escucha perfecto, ¿no? No, porque veo el video, me estoy viendo el video y es como que, viste, como que se va trabando, no sé. Pero bueno, Pero se escucha bien de todas maneras. bueno, mejor. Y la utilidad marginal, ¿sí? El grado de satisfacción que me genera un bien u otro, o el servicio, también está asociado a lo que es el tiempo limitado, ¿sí? Nosotros, aparte del recurso monetario que es limitado, también tenemos otro recurso que es el tiempo que es limitado. ¿Sí? ¿Quién de ustedes trabaja? ¿Hay alguno que trabaja? Yo trabajo. Usted trabaja, bien. O vos trabajás. ¿Cuántas horas trabaja por día? Depende porque soy docente. Bueno, vamos a suponer, hoy viernes, ¿cuántas horas trabajas? 6. 6 horas. A su vez cursás en la facultad, ¿cuántas? 4 horas más. Sí. Son 10 horas. ¿Cuántas horas dormís en promedio por día? Más o menos. Depende, sí, 7 horas. 7 horas. Tenemos 17 horas. Sumale el almuerzo, cena, necesidades básicas, llegamos a ponerle 22, 21 horas, más o menos. Te quedan 3 horas para el ocio. ¿A qué lo vas a dedicar? ¿Alguna actividad recreativa? ¿Por qué? Porque es aquella que te va a demandar una mayor satisfacción. Y si no te alcanza el Sí, tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que no te alcanza el tiempo, pero es algo que querés hacerlo. Vamos a suponer que, no sé, supongo, ¿no? Te gusta hacer algún deporte, te gusta ir a Zumba, lo que sea. ¿Sí? Por más que no sí. tengas tiempo, ¿te lo vas a hacer o no te lo vas a hacer el tiempo? Y yo no hago nada, pero sí, uno trata de hacerse el tiempo como puede. Y esa gente, o vos Gastón, te gusta ir a jugar al fútbol, ¿no? Sí. El fútbol me dejó, ¿no?
porque Sí, a todos nos dejó el no tengo deporte. las condiciones, pero me gusta, sí, sí me gusta. Bueno, por más que vos no tengas tiempo, por más que entrás a trabajar a las 7 de la mañana en Gavirio, 8, hasta las 6 de la tarde, aparte tenés que ser docente, estar con la familia un tiempo que es fundamental. Y vamos a suponer que Gastón los miércoles a la noche se va a jugar al fútbol. Ponele. Y está, condición sine qua non, miércoles a la noche se va a jugar al fútbol. ¿Por qué? Si no tenés tiempo, ¿por qué lo haces? Es una cuestión de satisfacción, una necesidad. Necesito recrearme, necesito compartir el momento con amigos. Bien. Y en vez de hacer eso, por qué no te pones a ver una serie en Netflix? Digo, no sé. Que me moviliza más jugar al fútbol. Te genera una mayor satisfacción, un mayor placer jugar al fútbol que estar viendo Netflix. Como hay casos que son al revés. Hay gente que prefiere, a lo mejor la compañera prefiere ver Netflix que ir a hacer alguna actividad deportiva. O sea, de todas las actividades que uno puede hacer en las cuales está limitado por el tiempo y después de ir quitando todos los tiempos necesarios para descanso, alimentación, necesidades básicas, trabajo, estudio, ese tiempo restante que es muy valioso, uno lo destina a lo que le genera una mayor satisfacción. ¿Sí? A lo mejor no es una cuestión monetaria, ¿sí? A lo mejor, no sé, a alguno le gusta ir a correr correr 5 kilómetros por día y no necesitas un recurso monetario, pero sí te genera una gran satisfacción, entonces tratás de hacer eso porque, por más que no tenga un precio, no tenga una erogación económica, vos lo vas a hacer porque es te genera una satisfacción de placer muy grande y aparte mayor que hacer otra cosa en ese tiempo de ocio. El valor de uso de un bien, ¿sí?, tiene que ver con la capacidad o la actitud que tiene ese bien para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Este bien va a ser eficaz cuando pueda satisfacer la necesidad que yo tengo. ¿Sí? Yo tengo una necesidad, por ejemplo, de la alimentación. El compañero recién hace un tiempo dijo, yo me voy a comer una bondiola. Bárbaro. ¿Sí? La bondiola cumple tiene la actitud para satisfacer la necesidad. Sí, y no solamente la de alimentación, bueno, todo el tema calculo que será compartido con otros compañeros o compañeras, ¿no? O sea, el bien, ¿sí?, va a ser eficaz cuando pueda satisfacer la necesidad que yo tengo, ¿sí? Eficacia es muy distinto a eficiencia, ¿o no? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficacia era el hecho de cumplirlo Mm, y eficiencia era con los menores recursos. Claro, eficacia es lograr un objetivo, ¿sí? Eficiencia es lograr ese objetivo con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento, ¿sí?, en qué momento yo voy a equilibrar o voy a maximizar la utilidad del consumo? ¿Cuándo voy a consumir aquella combinación de bienes que me va a maximizar la utilidad? ¿Sí? Vamos con un supuesto. ¿Sí? En economía recuerden que trabajamos mucho con los modelos y en base a los modelos observamos los resultados y en base a esa observación sacamos hipótesis, leyes, documentos que puedan avalar eso o no. Supuesto en el cual yo tengo dos bienes para consumir, para comprar, tengo un ingreso que es determinado, fijo, o sea, no es ilimitado, y estoy condicionado por mis gustos y preferencias. ¿Sí? Como por ejemplo el compañero que se va a comer la bandiola. Por un lado yo tengo lo que es la recta presupuestaria de balance, que son las distintas combinaciones de bien adquirir, teniendo en cuenta, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que es la limitación que tengo del ingreso. ¿Sí? Nosotros decimos que uno de los supuestos es que el ingreso es determinado. Entonces, la recta presupuestaria de balance es todas las distintas combinaciones de bienes que yo puedo llegar a adquirir teniendo en cuenta la limitación del ingreso y algo fundamental, independientemente del grado de utilidad que me genera cada uno.
independientemente del grado de utilidad que me genere cada uno. ¿Sí? Gráficamente es así. Esta sería la curva de la recta presupuestaria, ¿sí? En la cual yo tengo las distintas combinaciones que están sobre la curva son puntos óptimos en el cual yo utilizo todo mi presupuesto, todo mi ingreso para la adquisición de los bienes y servicios. Después tengo un punto como el X5 en el cual es alcanzable, o sea, yo hoy puedo comprar esta combinación, pero es ineficiente porque si bien yo compro, podría comprar más del bien B, perdón, más del bien B, ¿sí? O más del bien A, o unas mayores unidades de ambos bienes. Y el punto, ¿sí? El punto de X6 es inalcanzable. Es inalcanzable en este momento porque yo tengo un determinado ingreso fijo. Mañana sube mi ingreso y es probable que ese punto X6 ya lo puedo llegar a consumir, ¿sí? Siempre recuerden la condición ceteris paribus, en la cual me aumenta el ingreso, pero el resto de los factores se mantienen constantes. Por ejemplo, la variación de los precios, ¿sí? O sea, suponiendo que los precios de los bienes se mantienen. ¿Escucharon de cuánto fue la inflación? Cambiando un poquito el tema. ¿Escucharon cuánto fue la inflación en estos días de marzo? De 4,8. Uy, ¿qué sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Que todos los productos subieron 4,8? Por ciento sería. ¿Cómo? 4,8%. O sea, en promedio los productos subieron 4,8%. ¿Pero cuánto? ¿Pero todos los bienes subieron en la misma proporción? ¿Por qué? ¿Cómo? Digamos, sale el ministro, no me acuerdo si lo dijo el ministro de Economía o quién lo dijo, no, el ministro de Economía creo que no, porque estaba viajando, haciendo relaciones internacionales. A vos te dan la información, te dice, la inflación de marzo 2021 fue del 4,8%. De un solo mes, comparado a marzo del 2020, alguien que me explique, a ver, estoy medio perdido yo. O alguien que se anime a explicar. No se pone nota acá, ¿no? No es todo igual. No estoy igual, ¿sí? Porque al ser generalizado, ¿sí? Es un promedio de los distintos rubros que yo tengo, que estoy analizando de la variación de los precios, ¿sí? ¿Qué pasa? Te puedes encontrar con algunos que subieron más del 4,8%, otros que subieron menos, otros que no subieron, pues se puede dar el caso, ¿sí? Pero del promedio de la ponderación de todos esos rubros hace que la inflación de marzo, o sea, la inflación dentro del mes de marzo, o sea, del 28 de febrero al 31 de marzo, en promedio fue del 4,8%, ¿sí? Después yo tendría que comparar cuál es la variación de marzo de 2020 a marzo de 2021, como para ver la variación interanual. Volvemos al tema. Teniendo en cuenta la recta presupuestaria de balance, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se produce un efecto ingreso, en el cual mi ingreso como consumidor se eleva? Fíjense que al incrementarse mi ingreso, fíjense cómo mi recta presupuestaria se traslada hacia la derecha, o mejor dicho, se incrementa, en los cuales yo puedo pasar a consumir más unidades de ambos bienes, ¿sí? Y el otro efecto, el efecto precio, o sea, ¿qué pasa cuando varía el precio de un determinado bien? Vamos a suponer un bien para no hacerlo tan complicado. ¿Qué pasa cuando cuando un bien baja su precio? ¿Sí? Fíjense. El precio del bien bajó y acá la curva se trasladó hacia la derecha. ¿Puede ser? ¿Está bien esto? No. Teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ingreso se Sí, mantiene. también. ¿Por qué? Explícame. Y porque las personas consumirían más.
se incrementa el poder adquisitivo de las personas, ¿sí? Se mantiene el nivel de ingreso, baja el precio del producto, ¿sí? Yo voy a poder demandar o consumir más unidades de ese producto, ¿sí? Por eso se traslada hacia la derecha. Y se corre solamente de un lado, ¿ven? Porque es el precio del bien X, el precio del producto que bajó, ¿sí? Bien, la curva de indiferencia, ¿sí? Considerando el consumo de dos bienes, me va a decir dentro de esa curva de indiferencia los distintos puntos en el cual, o todos los puntos en los cuales yo comprando alguno de ese punto me va a reportar el mismo grado de satisfacción o de placer, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre el consumo de dos bienes. Esta es la curva de indiferencia. O sea, a mí me es indiferente teniendo en cuenta los gustos y las preferencias determinados y bien un determinado ingreso, ¿sí? Me va a reportar un mismo grado de placer dentro de la curva de indiferencia A, un punto como acá, uno por acá o uno por acá, ¿sí? Lo mismo que si se incrementan mis gustos y preferencias, ¿sí? Puedo pasar de la curva A a la B, y a su vez puedo pasar de la B a la C, o de la C a la B, depende, ¿sí? El supuesto de insaciabilidad, ¿sí? ¿Vieron cuando se dice que alguien es insaciable? Es porque es aquella persona, en economía se considera que es aquella persona que no se conforma con no gastar o no dejar algo para después y consumir, ¿sí? Consumir todo su ingreso, ¿sí? Económicamente se dice que esto, ¿sí? Supuesto de insaciabilidad, se dice que eh, el consumidor no va a demandar, vamos a verlo acá, el consumidor no se va a conformar con el consumo de un punto como el punto XY, si su ingreso, si su recta de presupuestario o balance se sitúa de esta forma, o sea, en el cual yo tranquilamente, aparte de XY, puedo consumir X2 o bien X3 o X1, X4, cualquier punto que está dentro de la curva dentro de la recta de balance o de la recta presupuestaria de balance. ¿Cuándo se da el equilibrio consumidor? El equilibrio del consumidor se va a dar ¿cuándo? ¿Sí? Teniendo en cuenta las curvas de indiferencias, ¿sí? B, A y C, va a ser aquella en el cual el vértice de la curva de indiferencia toque en algún punto, ¿sí? Toque en algún punto con la recta la recta presupuestaria de balance. ¿Por qué? Estas curvas de indiferencia me denotan o me marcan cuáles son los distintos puntos de satisfacción o de placer que me reporta consumir dos bienes, ¿sí? Independientemente de mi ingreso, por más que tenga, no tenga o no tenga ingresos, en base a mi gusto de preferencia, yo digo, bueno, en cualquiera de estas combinaciones yo me voy a quedar satisfecho. Ahora, eso lo tengo que comparar con mi ingreso, que es limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tengo ingresos, o mis ingresos no alcanzan para ese grado de satisfacción pretendido, no lo voy a poder consumir. Va a ser un punto inalcanzable, entonces. Definida lo que es la curva de indiferencia, ¿sí? La maximización del equilibrio consumidor se va a dar en el punto en el cual la curva de indiferencia va a tocar en el vértice con la recta presupuestaria de balance, ¿sí? Yo podría, ¿sí? Podría, es más, puedo, en base a este gráfico, puedo demandar o puedo conformarme con alguno de los puntos de la curva B, o de la mayoría de los puntos de la curva B que están dentro de la recta presupuestaria. Pero pienso de esta forma, pero por el mismo condicionamiento que la recta presupuestaria, yo puedo demandar, ¿sí? Una combinación que está dentro de la curva de indiferencia A, que me reporte una mayor satisfacción que la curva B. ¿Alguna duda, chicos? ¿De acá? No, profe, por el momento no. Están todos comiendo, parece. O viendo el partido. No,
Bien, ahora vamos a empezar nos vamos a ir para el otro lado, ¿sí? Nos pasamos para el otro lado, ¿sí? Dejamos la mirada del productor, perdón, dejamos la mirada del consumidor, del demandante de un producto, y nos vamos del otro lado del mostrador, como se dice, y nos vamos a la parte de producción, del parte del oferente, quien ofrece al mercado, quien presenta al mercado esos bienes y servicios para que sean consumidos por los demandantes, ¿sí? ¿Cómo definirían ustedes una empresa? ¿Qué es para ustedes una empresa? Una organización que produce un bien o un servicio con un fin lucrativo. Es una organización que produce un bien o un servicio con un fin lucrativo. Si no, seríamos una asociación civil sin fines de lucro, pero sí, básicamente es eso. O sea, es un proceso de transformación o adquisición de factores productivos, ¿sí? Los factores productivos son tres: tierra, trabajo y capital, ¿sí? Esos son los tres factores productivos, que de la transformación me va a dar como resultado bienes y servicios en los cuales van a ser ofrecidos a los demandantes, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la producción del proceso productivo? Es la producción a escala, ¿sí? ¿Cómo sería esto de producción a escala? ¿Quién me explica cómo es producir a escala? ¿Y por qué ahí me dice eficiencia la palabra? Es producir en mayor cantidad en menor tiempo, ¿puede ser? Es, pro- es producir en mayor cantidad en menor tiempo, pero al producir en escala, vos haces todos productos homogéneos, o sea, todos productos iguales, en los cuales vos armas todo un proceso productivo y al no parar el proceso productivo, la eficiencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque generalmente en las fábricas, vamos a un caso puntual, en las fábricas, ¿sí? En las fábricas, las maquinarias, los bienes de capital, generalmente para cuando se inicia o se termina un proceso productivo, se tiene que dar un tiempo para que eso pare la producción, entonces es tiempo que uno pierde. Ahora, si el proceso es continuo, que no para, la eficiencia es mejor. Lo mismo pasa con el, el personal. Todos sabemos y todos hemos trabajado en algún momento y en los cuales al principio uno se pone a conversar y ahí cuesta, tenemos ese tiempito para arrancar a producir y lo mismo al cierre de la jornada laboral, siempre eso. Entonces, de esta forma, con la producción a escala, se mejora lo que es la eficiencia. Y más, si lo queremos ver algo más fácil de comparar, analicemos lo que es una producción a escala y lo que es una producción artesanal, en el cual vos te dedicás, por ejemplo, a fabricar el mismo producto que una fábrica a escala, pero vos lo haces en forma artesanal de uno a uno. ¿Sí? Fíjense la eficiencia o el tiempo que va a demandar hacer uno de una forma y hacerlo de la otra forma. La empresa también, el formato de empresa, tiene que o trata de reunir una gran cantidad de recursos para que esos recursos puestos en movimiento pasen a ser los factores productivos en el proceso productivo, ¿sí? Y a su vez tiene que gestionar y controlar todas las actividades. El empresario es la persona que se encarga de establecer los objetivos de la empresa. ¿Qué me podría definir qué es un objetivo? Algo a lo que yo apunto. Algo a lo que yo apunto, ¿sí? Es algo lo cual yo trato o voy a tratar de cumplimentar o de cumplir, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Después tengo los distintos caminos, los distintos canales para tratar de llegar a ese objetivo, ¿sí? A su vez, el empresario es la persona que se va a encargar de negociar con los factores productivos, tierra, trabajo, capital. O sea, tiene que negociar con las personas que le van a ceder el espacio productivo, la mano de obra física o psíquica, y los que le van a ceder los recursos naturales o los recursos materiales para ese proceso productivo. Una vez que negocia todo, que es desde abastecimiento, desde precio de forma de pago, desde calidad del producto, desde el transporte, la logística, ¿sí? Todo eso tiene que, una vez que
Una vez que se acuerda todo eso con todos los proveedores, ya se pueden comenzar con lo que es el proceso de producción. Y por último, tiene que coordinar las relaciones con el entorno. O sea, el entorno de una empresa, ¿qué es? Los empleados, el Estado, los bancos, proveedores, clientes, o sea, todo aquel persona humana o jurídica que tiene relación o que tiene algún que otro vínculo con esta empresa. Los tipos de empresarios que podemos encontrar es, bueno, tradicionalmente siempre el empresario era, el empresario era aquel que aportaba el capital, ¿sí? El que ponía la inversión inicial y a lo largo del tiempo siguió invirtiendo, y a su vez era la misma persona que dirige la empresa. O sea, en una misma cabeza o en una misma persona tenías quien ponía el capital y a su vez quien dirigía la empresa. Quien llevaba adelante la función de empresario de esa empresa, gestionando con factores productivos, con el entorno, con todo. ¿Sí? El enfoque moderno a mí me habla que el empresario pasó a ser, o mejor dicho, se dividió en dos. Por un lado, el inversionista, el que va y únicamente hace el aporte de capital y mide o espera resultados de esa inversión. Y por otro lado tenemos el directivo, el empresario directivo, que es quien va a gestionar, quien va a hacer todas las actividades necesarias para que se llegue a ese determinado objetivo. ¿Sí? Fíjense que en el enfoque tradicional, digamos, cuando tenemos un empresario que es quien aporta, quien dirige la empresa, y no sé si ustedes han visitado una empresa o vieron algún negocio o algo, fíjense que es muy fácil darse cuenta cómo al empresario, porque nos pasó a todos y me pasa a mí, ¿sí? El empresario, al estar inmerso en esa actividad, muchas veces no puede separar lo que es el aporte de capital y la dirección de la empresa. Entonces, muchas veces al estar en la vorágine de la actividad, ¿sí? De la producción de ese servicio, de la prestación de ese servicio o de la producción de ese bien, no tiene la capacidad a veces de separar y ver cómo está funcionando la empresa. Entonces ahí puede llegar a tener graves problemas. En el enfoque moderno, al tener personas que son los que invierten, son los que van a mirar desde afuera cómo se está llevando ese cumplimiento del objetivo planteado. Cuestiones a resolver por el empresario. Esto algo habíamos visto, pero bueno, lo vemos de vuelta para refrescar los conceptos. El empresario tiene que resolver qué producir, ¿sí? Y qué producir va a tener que ver mucho con los recursos que tiene disponibles, ¿sí? A ver, no podemos decir como Carlos Saúl, que decíamos que íbamos a fabricar naves espaciales, que íbamos a la atmósfera, estratosfera y más allá, y en 1 hora y media estamos en Japón. ¿Tenemos los recursos para eso? No, no tenemos. Entonces, obviamente no podemos producir algo en lo cual no tenemos los recursos, o si bien si tenemos los recursos, vamos a suponer que es otra cosa, el costo de oportunidad no me rinde y me conviene hacer otra cosa. ¿Y cómo producir? ¿Sí? La otra pregunta que se tiene que hacer el empresario es cómo producir va a tener que ver con la tecnología con la que cuento. ¿Sí? Vamos a suponer que yo me quiero poner una empresa de transporte que todos los días llevo, no sé, mercadería de San Francisco a Córdoba. ¿Sí? A ver, no tengo, vamos a suponer que no tengo la tecnología, no tengo, perdón, vamos con otro caso, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero armar una aplicación móvil para gestionar el transporte y el seguimiento del transporte de mercadería de un lugar a otro. Pero no tengo una computadora acorde, no tengo un celular acorde, entonces al no tener la tecnología no puedo producir algo, no puedo producir algo de una determinada forma si no tengo la tecnología necesaria para llevar a cabo eso. ¿Alguna duda, gente? Por el momento no, profe. No, profe. Gastón, yo por el momento, ya me parece que es demasiado por hoy, no los quiero cansar. Sí, perfecto. Y clarísimo, por cierto. Muy, muy práctico. Bueno, gente, vamos, en la semana que viene van a estar los cuestionarios, las evaluaciones.
cuestionarios para ir afianzando los distintos conceptos que estamos viendo. No son evaluativos, sino que son a modo de fijar conceptos. Y bueno, si ninguno tiene duda o no tiene nada para decir o no quiere comentar qué es lo que va a comer ahora, salvo el que dijo que iba a comer la bondiola, yo por mi parte lo dejo acá y nos veremos la semana que viene. Gracias, profe. Buen fin Bueno, de. gracias. Buenas noches, buen fin de Gracias. semana. Buen fin de Chao. profe. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, chao. profe, buen Ah, fin de. buen fin de.